Hola, buen día. Se largan los tutoriales. Lo primero que necesitamos para empezar a trabajar es un título. Un poquito más abajo, por favor. Bueno, ahora que tenemos un título, división entera de polinomios. Suena complicado. Vamos a empezar por recordar un poco lo que es la división entera entre números. Y antes de eso, vamos a recordar un poco quiénes son los elementos que intervienen en la división. Bueno, como verán, ahora en el pizarrón ya tenemos escritos los elementos que intervienen en una división. Estos elementos son dividendo, divisor, cociente y resto. La relación que entre ellos se verifica es la que está escrita aquí debajo. El dividendo debe ser igual al cociente multiplicado por el divisor y a eso debemos sumarle el resto. Además, también se debe verificar que el resto debe ser menor que el divisor. En este caso estamos hablando de división entera entre números. Vamos a ver un ejemplo por allá, a ver cómo nos va encontrando el cociente y el resto. Bueno, como verán, acá tenemos 137 para dividir entre 3. Comencemos esta división. Como el primer número ya es menor que 3, debemos tomar las dos primeras cifras, ¿verdad? 13 para 3, 4. 4 por 3, 12. El 13, 1. Bajo es 7. Ahora 17 para 3. Tenemos a 5. 5 por 3, 15. Al 17, 2. Y por ahí daríamos por finalizada nuestra división entera. Hemos encontrado el cociente, que en este caso vendría siendo 45. Y el resto, que en este caso viene siendo 2. Si quisiéramos, podríamos verificar que la relación aquí planteada se verifica. Y también podemos verificar, que es bastante obvio, que el resto es menor que el divisor. Ahora vamos a ver un poco qué hay detrás de esta división. ¿Qué pasos estuve haciendo que no escribí? Bueno, retomemos nuestra división entonces. Lo primero que hicimos fue obtener este 4. ¿De dónde surgió este 1? Pues lo que hice fue 4, lo multipliqué por 3, obtuve 12 y mentalmente hice la diferencia entre 13 y 12. Dicho de otra manera, lo que hicimos fue 4 por 3, 12, y luego restamos. Y allí obtuvimos este 1 que aparece por aquí. Estas operaciones las hacemos en forma mental cuando estamos trabajando con números enteros. Ahora, continuemos. Este 7 lo bajamos directamente acá. Ahora bien, volvemos a comenzar el proceso. 5. 5 por 3, 15. Ese es otro resultado que no habíamos escrito allí, un resultado parcial. Y mentalmente habíamos hecho la diferencia entre 15 y 17 para llegar a este resto 2. Pues vamos a escribirlo. 5 por 3, 15. Y ahora vamos a hacer la diferencia. 2. Entonces, en una división entre números enteros hay muchos pasos que aparecen ocultos o que no están explícitos en la división. Cuando vamos a dividir polinomios, necesitamos hacer esos pasos que son implícitos, explícitos. Vamos a empezar ahora con la división entre polinomios. Bueno, por favor, definición. Ahí tenemos la definición, que es dividir dos polinomios. Dividir dos polinomios es encontrar otros dos polinomios, a los que llamamos cociente y resto, que verifican las relaciones que están allí planteadas. Es decir, que al dividendo lo puedo escribir como la multiplicación de cociente por divisor más el resto. Y que además el grado del resto debe ser menor que el grado del divisor. Para que esto sea un poco más claro, vamos con un ejemplo. Tenemos aquí nuestro ejemplo con números que nos servirá para guiarnos. ¿Cómo comenzaremos esta división? Pues bien, tomaremos el término de mayor grado del dividendo para dividirlo entre el término de mayor grado del divisor. Eso quiere decir que tomaremos 3x a la 3 para dividirlo entre x a la 2. Pues bien, ¿cómo efectuamos esa división? Dividimos coeficiente principal entre coeficiente principal.
Dicho de otra manera, en este ejemplo tenemos un 3 acá como coeficiente principal y el coeficiente principal del divisor que no está escrito, pero que se da por sobreentendido, es un 1. Entonces haremos 3 dividido 1. 3 dividido 1 y de allí obtendremos 3. Ahora bien, para poder dividir término entre término necesitamos también pensar en la parte literal. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos pensar en ese x a la 3 y x a la 2. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es ¿qué debería escribir acá para que al multiplicar por x a la 2 pueda cancelar este 3x a la 3? La respuesta es muy sencilla. X. ¿Cómo obtengo ese x? Pues bien, en el caso de las expresiones literales lo que haremos es restar los exponentes, pensando en una propiedad de la potencia, que cuando tengo dos potencias de igual base y quiero dividirlas, lo que debo hacer es restar exponentes. Entonces, ¿de dónde aparece este x? No aparece acá, pero tiene un exponente 1, que lo obtenemos de la diferencia entre 3 y 2. 3 menos 2 hace aparecer este 1 que está acá. ¿Cómo continuamos? Veamos nuestro ejemplo acá. Bueno, una vez que obtengo esta primera parte, multiplico y escribo el resultado de mi multiplicación aquí. Ahora, en el caso de los polinomios, como lo que vamos a querer hacer es una diferencia, vamos a escribir debajo de cada uno de los términos semejantes el resultado de esta multiplicación, pero teniendo en cuenta de escribirlo con los signos opuestos. Veamos cómo funciona. 3x por x al cuadrado me daría 3x a la 3. Pues bien, ¿qué voy a escribir acá? El 3x a la 3, pero debo escribirlo con su signo opuesto, es decir, menos 3x a la 3. Ahora pasaremos a la siguiente parte, porque para poder multiplicar, necesito multiplicar por todos los elementos que aparecen ahí en el divisor. Entonces ahora, 3x por menos 2x, tenemos menos 6x al cuadrado. Pues bien, ¿qué escribiremos? Como vamos a escribir el opuesto, vamos a escribir más 6x al cuadrado. Todavía nos queda una multiplicación por efectuar. 3x por 3 me da 9x. Como debo escribirlo con el signo opuesto, escribiré menos 9x. Volvamos a nuestro ejemplo original. Bien, ¿qué fue lo que hicimos acá? Efectuar esa resta. Es lo mismo que haremos en este caso. Como ya colocamos los signos opuestos acá, simplemente debemos sumar. 3x a la 3 menos 3x a la 3. Estos términos se cancelan, lo cual tiene sentido. Si miramos acá, esta primera columna se cancela. Ahora, menos 4x a la 2 más 6x a la 2, tenemos 2x a la 2. Por acá, nuevamente mismo procedimiento, menos 14x. Y finalmente el más 4, que no tiene término semejante en esta parte, baja tal cual está. Y ahora repetimos el procedimiento, es decir, vuelvo a pensar en el término de mayor grado, en este caso es 2x al cuadrado. Bueno, nuevamente agarro coeficiente principal, divido entre coeficiente principal, 2 dividido 1, obtengo 2. Recordemos que los signos importan, entonces 2 positivo dividido 1 positivo, acá voy a obtener un más 2. Y x al cuadrado dividido x al cuadrado me queda x a la 0, o lo que es equivalente a no poner nada. Entonces, ahora continuaremos. Vamos a multiplicar este 2 por todo el divisor. En este caso escribiremos nuevamente debajo, como corresponde, con los signos opuestos, los resultados que vayamos obteniendo de esta multiplicación. 2 por x a la 2, tenemos 2x a la 2, que escribiremos con signos opuestos, o sea, menos 2x a la 2. 2 por menos 2x, obtengo menos 4x, pero como debo recordar escribirlo con signos opuestos, escribiré más 4x. Finalmente,
2 por 3, 6, pero debo recordar escribirlo con el signo opuesto, o sea que escribiré menos 6. Bueno, nuevamente, como hicimos acá, efectuaremos la resta. Perdón, efectuaremos la suma. Ahora pensemos, menos 10x, x a la 2. ¿Es el grado del resto menor que el grado del divisor? ¿De qué grado es este polinomio? Este polinomio es de grado 1. En consecuencia, el grado es menor que el grado del divisor. Eso nos indica que esta división estaría concluida en esta parte. Entonces, acabamos de obtener el resto y el cociente. Si quisiéramos, podríamos reescribir al dividendo como cociente 3x más 2 por divisor más el resto, que en este caso como observarán, al final escribí este signo de más acá, pero puedo escribir directamente y simplificando un poco la escritura, pues recordemos que todo paréntesis precedido de un signo de más, no necesitamos realizar nada con lo que está dentro, podemos simplemente quitarlo. Ahora bien, si al dividendo le llamáramos p de x, lo que hemos obtenido no es otra cosa que una forma de reexpresar a p de x. ¿Cuál es esa forma de reexpresar a p de x? Pues lo podemos escribir como cociente por divisor más el resto. Cociente por divisor más el resto. Les dejo como tarea verificar que efectivamente, si hago las operaciones aquí indicadas, es decir, si realizo esta multiplicación utilizando la propiedad distributiva y el resultado obtenido le sumo menos 10x menos 2, obtengo la expresión original de p de x. Bueno, espero que haya sido de utilidad y espero haberlos ayudado a entender un poquito mejor qué es esto de la división entera de polinomios. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal. Próximamente van a tener más videos. A seguir trabajando juntos.